Bien, muy buenos días, estimados alumnos. Vamos a dar inicio a nuestra clase de hoy, martes 13 de octubre. Para ello, recordarles que lo que estamos viendo es una introducción a los modelos matemáticos que se utilizan en planificación, ¿ya? Pero para ello, lo que estamos viendo es cómo se hace precisamente esta planificación, ¿no? Entonces, el propósito del día de hoy es que veamos esta parte introductoria. Les voy a explicar cómo se hace la planificación en el caso boliviano y cuáles son las normas que se utilizan, ¿no? Entonces, eso nos va a dar una idea de cómo se estructura todo este mecanismo de planificación. Ahí también recordarles que para aquellos que no están pudiendo asistir, lo que vamos a hacer es grabar la clase. Les debo una parte también de la anterior gestión, de la anterior clase, que lo voy a subir el día de hoy para que ustedes puedan tener los materiales, ¿ya? A ver, habíamos quedado y les había indicado de que la planificación, por si acaso, no es lo mismo que la política económica. Es decir, en planificación tiene que haber una coherencia de las medidas de políticas económicas que se apliquen. En cambio, en política económica lo que vamos a ver es cualquier acción del Estado en materia económica, llámese la política monetaria, la política fiscal, la política cambiaria, etcétera, ¿no? En cambio, cuando uno planifica, tiene que existir una coherencia entre todos los elementos que hacen a la planificación. Ese es un tema central que habíamos visto, ¿no? Ahora bien, es importante que tengamos una relación entre este proceso de planeación y el subdesarrollo. ¿Por qué razón? Porque históricamente lo que ha ocurrido especialmente en América Latina y en los países subdesarrollados, bueno, este concepto del subdesarrollo siempre ha estado en discusión, ¿no? ¿Por qué razón? Porque se plantea que el desarrollo de los países es un camino y en ese sentido se ha sustituido el término subdesarrollo por país en desarrollo, ¿no? Pero ¿por qué razón estoy utilizando el término subdesarrollo? Porque precisamente esa fue la época, estamos hablando para el caso boliviano entre los 50 y mediados de los 80, donde se intenta aplicar un modelo de planificación y en ese entonces la categoría que se utilizó fue precisamente la del subdesarrollo, ¿no? Para que tengan una idea cómo cambiaron todos estos elementos relacionados a la planificación, en esa época se intentó implantar un enfoque de planificación en el país, ¿no? Después del 85 se cambia la categoría, se asume que los países estaban en desarrollo. Pero además se asume que la clave del desarrollo de los países está en liberar los mercados. En otras palabras, que los mercados, en la medida en que son libres, en la medida en que no están sujetos a la intervención del Estado, entonces funcionan de una mejor manera. Ese fue el kit, digamos, a partir del 85, a partir del año 2006, se retoma un enfoque de planificación, se retoma un enfoque de todo lo que ha significado el papel del Estado. Pero van a notar que en realidad buena parte de estos elementos no se han establecido con toda claridad y en general todavía no se utiliza la planificación, ¿no? Y desde el año pasado, la verdad que eso ya no forma parte de la estrategia que se pueda tener. Bueno, también se entiende, estamos hablando de un gobierno de transición, ¿no? Entonces eso se comprende también de que no sea así. Entonces, ¿cómo más o menos se ve el tema, no?
después de la Segunda Guerra Mundial fue que los países capitalistas industrializados empezaron a hacer intentos más serios por planear sus economías, debido al hecho de que la planeación es una respuesta a las crisis y que los países capitalistas cayeron en la cuenta de que los avances económicos logrados en el socialismo se deben a la planificación de la economía. Ahora bien, ¿por qué razón hablamos de estos éxitos, ¿no? Es importante que nos situemos en la época. En esa época, en los años 30, lo que ocurre es que hay una profunda crisis económica, la crisis de 1929, que han estudiado ustedes en sus cursos de macroeconomía, con caídas del producto del 30%, desempleo que afectaba al 40% de la población económicamente activa. En fin, es una situación de crisis muy profunda que existe en el mundo. Entonces, frente a esta situación de crisis profunda, en las economías capitalistas se empieza a ensayar diversas respuestas. La más conocida es la que ustedes han estudiado también en macroeconomía, vinculada a la teoría, a las teorías de John Maynard Keynes, ¿no? Que en 1936 publica la teoría general del dinero, del desempleo y la tasa de interés, ¿no? Sin embargo, en el campo socialista, lo que se veía era un triunfo en términos del desarrollo de la entonces conocida Unión Soviética. La Unión Soviética, mientras el mundo estaba cayendo en una peligrosa recesión, la Unión Soviética estaba creciendo a ritmos del 20%. Entonces era un ritmo bastante acelerado y lo que se conocía como el Gosplan o el plan quinquenal estaba mostrando grandes resultados. Entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, eh, este intento de planificar en la economía capitalista se hace más grande, ¿no? Se conoce o se dice que fue precisamente en esa época que los Estados Unidos alcanzan un mayor potencial. Ahora, ojo, no quiero yo convencerlos de que en realidad la economía norteamericana crece en función de la planificación. No es la idea. ¿Por qué razón? Porque en realidad eh, es una combinación de lo que ocurre en los Estados Unidos, ¿no? Es una combinación porque tiene que ver con la explosión de derechos, que son peleas muy fuertes en la década de los 60 y de los 70. No olviden que el año 1962 el presidente John Fitzgerald Kennedy es asesinado en Dallas, Texas, ¿no? Pero eso forma parte de una histórica lucha que por entonces estaban teniendo los movimientos negros, ¿no? De la mano de Martin Luther King, etcétera, y el reconocimiento de leyes que van contra el racismo, ¿no? Esta parte es importante entenderla porque en el caso norteamericano, todo este movimiento hippie de consumo de drogas como el LSD, en parte fueron o contribuyeron a todo el desarrollo de la industria de ingeniería del software que unas 3 décadas después iba a cambiar el mundo, ¿no? Si ustedes leen, por ejemplo, la biografía de gente como Steve Jobs, etcétera, uno va a encontrar que un patrón común que tienen todos estos creadores es que vivieron en una situación de libertad amplia y esa situación de libertad amplia influyó en la creatividad y eso es lo que ha permitido que exista un desarrollo tecnológico impresionante en los Estados Unidos, ¿no? En parte, eso permitió la creación de Silicon Valley. ¿Cuál es el punto, no? El punto está en que era esa combinación de libertad junto con fuertes inversiones por parte del Estado
en la creación de ARPANET y lo que después sería la red de Internet, ¿no? Entonces, eso hay que establecerlo dentro de un marco amplio de análisis que no nos tiene que dejar de ver la importancia de cada uno de los elementos, pero eso es materia de la historia económica. Lo que yo quiero que ustedes se queden en esta parte del curso es que entiendan que la planificación tuvo su papel en el desarrollo. No quiero decirles y no quiero que se lleven la imagen de creer que la planificación es la explicación de todo. No, 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 no. Sino que tuvo su papel por las circunstancias en las cuales se ha desarrollado precisamente la historia de las grandes potencias. Sin embargo, aquí viene lo importante, ¿no? En los países capitalistas subdesarrollados se ha considerado a la planificación como panacea, sobre todo a partir de la Alianza para el Progreso, ALPRO, en 1961, en que se obligó a los países de América Latina a planear sus economías para obtener créditos de las instituciones financieras internacionales. Es la época de la vigencia de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL. Estamos hablando de los aportes de Raúl Prebisch, quienes nos muestran cómo se tenía que estructurar todo el proceso de planificación de la economía en este enfoque amplio, en este enfoque de establecer metas en cuanto a la tasa de crecimiento, a la tasa de desempleo, al nivel de producción, a los niveles de precios, etc. Entonces, este fue un proceso impulsado por el gobierno norteamericano que tuvo trascendencia en toda la forma en la que se estructuraron los planes en toda América Latina, ¿no? Ahí ustedes pueden encontrar la explicación de por qué, por ejemplo, se establecieron en Bolivia las CORDES, que eran las CORDES, las corporaciones de desarrollo, que eran las entidades encargadas de fomentar el crecimiento mediante el uso de las herramientas de planificación en el país. Ojo, no quiero decirles que esto no haya tenido sus resultados. En realidad, una de las razones por las que Santa Cruz es lo que es ahora, en parte se debe al papel de Cortecruz, la Corporación de Desarrollo Cruceña, que tuvo un fuerte papel en el desarrollo de la agroindustria en Santa Cruz. Por ello decimos, a partir de 1961, todos los países de América Latina empezaron una actividad febril de planeación que pretendía corregir algunos defectos de los mecanismos en que opera el mercado y el sistema de precios. Sin embargo, hasta la fecha esto no se ha logrado. Es decir, desde 1961 hasta la década de los 80, nos hemos embarcado en una serie de planes. En algunos casos se han tenido resultados buenos, en otros casos no se han tenido resultados y ese es uno de los dilemas que se tiene en la actualidad, ¿no? Ahora bien, ¿qué condiciones se tienen que tener para el proceso de planeación? Dado que en el capitalismo existen características y condiciones diferentes a las de los países socialistas, es necesario tomarlas en cuenta en el proceso de planeación. En otras palabras, el proceso de planeación, se presenta puro en el caso de las sociedades socialistas, ¿no? Que ahora son cada vez menos, ¿no? A Cuba, a Corea del Norte, Venezuela, tal vez podría entrar en ese rango, ¿no? Pero son los que les permite, en la medida en que se tiene control sobre los medios de producción son estatales, entonces ahí hay un mayor rango para que se pueda hacer un proceso de planificación, ¿no? Las condiciones más importantes son: hay que tomar en cuenta los intereses de los dueños de los medios de producción, los capitalistas y sobre todo de la fracción hegemónica dominante dentro del Estado. A ver, ¿qué quiere decir esto? En realidad, la planificación
en países capitalistas subdesarrollados como los nuestros, no cuentan con un esquema de propiedad pública de los medios de producción, al menos en términos dominantes. Para que veamos cómo funciona todo esto, en el caso boliviano, un 65% de la economía de la generación del Producto Interno Bruto está en manos de las empresas privadas. Entonces, el 35% está en manos del Estado. Entonces, no se tiene un control absoluto en términos de todos los medios de producción que existen en un país. En ese sentido, hay esa limitación. Ahora, al existir esa limitación, es importante considerar que el proceso de planificación, como vamos a ver en la siguiente clase, adquiere ciertas características, ¿no? En otras palabras, lo que se tiene que manejar son los incentivos y se tienen que manejar un mecanismo de planificación indicativa. Entonces, eso va a caracterizar al mecanismo con el cual se va a intervenir precisamente en el proceso de producción. Y también se tiene que tomar en cuenta de que al ser un país capitalista, hay fracciones de clase. A ver, un poquito para que me entiendan cómo funciona esto, ¿no? Ustedes recuerdan en sus cursos de economía política que las sociedades capitalistas se encuentran divididas en clases sociales. Estas clases sociales establecen su lugar en la sociedad de acuerdo a la posición que tienen en el proceso productivo. Básicamente, la división que se hace es entre capitalistas y obreros, burguesía y proletariado. ¿Cuál es la característica? Los capitalistas son los dueños de los medios de producción en un esquema de propiedad privada. Y los obreros únicamente disponen de su fuerza de trabajo, que es la que venden a los capitalistas. En otras palabras, lo que venden es su tiempo para producir. Ahora bien, dentro de esa gran división, lo que ocurre es que los capitalistas también tienen divisiones al interior de su clase. Por ejemplo, lo que vas a tener son capitalistas industriales, capitalistas banqueros, capitalistas agrícolas, en fin, todos ellos forman fracciones de la propia burguesía. Lo que ocurre es que dentro del Estado, estas fracciones de la burguesía lo que van a tener es intereses que van a desear llevar adelante para la construcción del Estado, ¿no? En otras palabras, por darles una idea, si la fracción dominante en el Estado es la correspondiente a la burguesía financiera, sus intereses se van a traducir en términos de lo que significa el favorecer a la banca. En otras palabras, lo que ellos van a buscar es que la banca se desarrolle incluso en desmedro de la propia industria, incluso en desmedro de, de todo lo que significa el desarrollo, por ejemplo, del sector agrícola. Entonces, es en esas condiciones que se tiene que tomar en cuenta el desarrollo. Ahora, ojo, puede ser que también del otro lado, en el campo popular, existan fracciones, ¿no? Los obreros no necesariamente tienen que ser hegemónicos, los cuentapropistas, los campesinos, etcétera. Todos ellos van a tener determinados intereses, ¿no? Y esto va a ser un elemento central que va a condicionar la planeación, ¿no? Para ponerlo en términos prácticos, por ejemplo, en el caso boliviano, lo que ocurre y en los últimos años se ha visto es que estas fracciones dominantes intentan llevar recursos, en más de un caso con relativo éxito, especialmente por todo el papel que hemos tenido del IDH y de las regalías en el caso boliviano, ¿no? El inciso anterior supone fundamentalmente
un proceso de consulta entre el Estado y ciertos capitalistas, además de la consulta con la clase obrera por medio de sus representantes. En otras palabras, lo que tiene que hacer el Estado para conseguir sus objetivos de desarrollo es un proceso permanente de negociación. Esta negociación lo que va a permitir es que puedan existir objetivos comunes que se pueda establecer al interior de ese Estado, ¿no? Por darles una idea de lo que estoy hablando, dentro de nuestro proceso de planificación, que eso es lo que les voy a enseñar en la próxima clase, vamos a establecer que nuestro objetivo es el desarrollo del sector industrial. El sector industrial, en el caso boliviano, representa el 16% del Producto Interno Bruto. Puede ser que nuestro objetivo sea elevar la participación en el PIB del sector industrial hasta hacer llegar a un 30%. Si queremos hacer llegar a un 30% la participación en el Producto Interno Bruto del sector industrial, entonces tenemos que conversar con los productores. Los productores nos van a plantear sus demandas, nos dirán los impuestos que estamos pagando son muy caros, la maquinaria que nosotros necesitamos es muy cara, el tipo de cambio, el dólar que nosotros estamos utilizando es un dólar caro, etcétera. Entonces, eso vamos a necesitar negociar. Con los obreros, lo que ellos van a considerar es que sus salarios son muy bajos, que la jornada laboral es muy larga, que no tienen beneficios como vacaciones, tampoco tienen extra beneficios o incentivos como un segundo o un tercer aguinaldo. Entonces, todo eso nos va a tener que establecer una serie de acuerdos para que el plan funcione. ¿Notan la diferencia? En un Estado socialista, si ustedes quieren, la situación es más vertical. ¿Por qué? Porque todas las empresas están bajo el mando del Estado en cuanto a la planificación central. En cambio, en estos elementos, lo que se tiene que hacer es un proceso de negociación y consulta donde lógicamente el Estado tiene varios instrumentos que permiten también condicionar el desempeño de los actores, ¿no? Por ejemplo, el Estado puede tener bajo su mando los mecanismos de financiamiento para lograr la industrialización. Ese es un tema central, es un tema importante que está en manos del Estado, ¿no? O por darles una idea, todo lo que signifique el tema de legislación laboral es algo que también está en manos del Estado. La definición, por ejemplo, de cuánto va a ser el incremento salarial es una definición del Estado. Entonces, no es que entra en una posición donde no pueda negociar, sino es una posición que les va a permitir establecer los mejores mecanismos para que se pueda construir una representación interesante, ¿no? Hay que tomar en cuenta la correlación de las fuerzas dentro de la sociedad, ya que las distintas clases tratarán de proteger sus intereses y la planeación puede ser contraria a ellos, ¿no? Para seguir con mi ejemplo. Nosotros queremos subir del 16% al 30% el papel de la industria en el país. Sin embargo, va a existir un segmento de la sociedad que va a ser contrario al proceso de industrialización. Es el sector de los importadores, es decir, los importadores legales e ilegales. Ellos no tienen interés en que se haga un proceso de industrialización en el país. ¿Por qué razón? Porque si se industrializa, lo que va a ocurrir es que esa industrialización va a hacer caer las ventas que ellos tienen por la importación de bienes, ¿no? Por darles una idea, de pronto vamos a industrializar y vamos a generar una industria de galletas, ¿no? Eso va a suponer que las importaciones de galletas van a caer. El tema de los vinos, ¿no? Los vinos vamos a industrializar
y eso supone que los vinos ya no se van a comprar en la misma proporción de los extranjeros, ¿no? Entonces, eso va a hacer que exista una resistencia a la elaboración del plan. No tienen que olvidarse que en los temas relacionados a planificación siempre se afectan determinados intereses, especialmente cuando estamos hablando de planificación económica, ¿no? Esto se da así porque hay un segmento de la sociedad a quien le conviene que exista una baja productividad, ¿no? A ver, más o menos para darles una idea y que no piensen que estoy hablando de Saturno, es nuestro caso, por ejemplo, ¿no? Los profesionales. Conseguir el título de una universidad es complicado. Es complicado, ¿por qué? Porque significa estudiar 5 años, hay que leer mucho, hay que asistir a clases, hay que escribir mucho, en fin. Entonces, todo eso significa un trabajo, ¿no? Pero al final lo que te van a dar es el título. Ahora bien, el título lo que te va a permitir es tener acceso a ciertos trabajos que no hubieses tenido si no existiese el título, ¿no? Entonces, se establece una suerte de oligopolio dentro de los mercados de trabajo. Y por supuesto que nosotros vamos a resistir a algunos mecanismos que se pueda establecer en contra de lo que significa ser profesionales. En otras palabras, si sale una convocatoria, digamos, para un gerente de una empresa estatal, entre los requisitos vamos a pedir que se ponga que tiene que ser un licenciado en ciencias económicas y financieras. ¿Me entienden? Así funcionan los oligopolios. Pero si ponen, por ejemplo, que no hay ese requisito y que lo único que tienen que demostrar es que son hábiles para gerentar una empresa, ahí nos vamos a oponer. ¿Por qué razón? Porque eso está afectando a los intereses profesionales. Y eso, por si acaso, le vamos a vender a toda la sociedad. Es decir, toda la sociedad va a decir con nosotros que es muy importante tener un título para ejercer una profesión. ¿Me entienden? Así funciona. Ahora, lógicamente, si somos partidarios del libre mercado, ahí diríamos, en realidad, un título no debería ser restrictivo para el ejercicio de una profesión, porque hay gente que no necesita el título y la verdad es muy hábil, ¿no? En otras palabras, para hacer una empresa no necesitas ser administrador de empresas, basta que conozcas ciertos rudimentos de la contabilidad y con eso puedes hacerlo. Pero, ¿cuál es mi punto? Que existen grupos que van a ser contrarios a estos mecanismos de crecimiento, ¿no? Para completar mi ejemplo, con el caso de los profesionales, si ustedes se ponen a pensar, el hecho de ser más productivos nos permite tener ingresos mucho mayores que el común de la sociedad. Al ser más productivos en una economía con baja inflación y con precios uniformes para todos, entonces eso hace que el nivel de vida de los profesionales sea más alto que el común de la gente. Entonces, eso es funcional a cómo se estructura. Por esa razón, cuando sus papás a ustedes les dicen, estudien, saquen su título, precisamente de estas situaciones están hablando. No es casual que les exijan tanto y no es casual que también ustedes se den el tiempo todos los martes y los viernes para que aprendamos planificación, porque todo esto que les estoy diciendo que les puede parecer en estos momentos un poco interesante, bueno, porque tanto lío con la planificación, ¿no? No. Esto en el tiempo se va a convertir en herramienta y esa herramienta es la que precisamente les va a permitir crecer. Entonces, en este enfoque que estamos analizando, el Estado debe apelar a los intereses nacionales para evitar conflictos entre clases, ¿no? En otras palabras, si queremos desarrollar la industria, lo que tenemos que decir es que todo lo que nosotros consumamos tiene que ser de industria nacional. Entonces, cuando se apela a los intereses nacionales, al nacionalismo, nadie te va a discutir, ¿no? O sea, en los momentos, ¿quién va a defender, por ejemplo,
a la industria chilena en Bolivia. ¿Quién va a defender a los? Si se ponen a pensar, por ejemplo, esto es tan fuerte en el caso boliviano que hay una suerte de xenofobia. Xenofobia quiere decir odio al extranjero hacia los chinos, ¿no? ¿Por qué tenemos esa actitud? Porque, bueno, con su industria nos han llenado de todo, ¿no es cierto? Uno ve, examina los productos que tenemos para consumir y va a notar que gran parte son de industria china. Y la gente intuitivamente se da cuenta que la industria china es la que está liquidando a la industria nacional. Entonces, por esa razón, esta apelación a los intereses nacionales es lo que nos permite también construir un horizonte de planificación, ¿no? De esa manera se dice que dichos intereses pretenden estar por encima de los intereses particulares. En otras palabras, les convencemos de que un proceso de industrialización lo que va a permitir es que todos desarrollemos, todos tengamos empleo, ¿no? Ahora, ojo, no estoy queriendo decir que ese mecanismo de la industrialización sea el único que tengamos que utilizar. Pueden existir otro tipo de mecanismos en función al horizonte que te puedas plantear, ¿no? Por darles una idea, en el caso de Panamá, su horizonte de planificación está muy ligado a la industria financiera. Es decir, en Panamá la idea que ellos tienen es un mecanismo mediante el cual puedan construir una hegemonía financiera en términos de lo que significa la construcción de paraísos fiscales. En otras palabras, ellos quieren ser la Suiza de las Américas. Mediante ese mecanismo, ellos plantean que puedan construir un horizonte de desarrollo que les permita vincularse al mundo financiero internacional, ¿no? Entonces, son horizontes, ahí la fracción de clase va a ser dominante, va a ser la burguesía financiera, ¿no? La burguesía financiera es la que les va a permitir establecer estos horizontes de planificación que ellos tengan, ¿no? O por darles una idea, en el caso venezolano, desde la década de los 40, ellos empiezan a desentenderse de toda su industria agrícola y se convierten o plantean su horizonte de planificación en relación al petróleo. Y de hecho, en determinado momento, ellos fueron el primer país exportador de petróleo, estaban en el top 10 de los productores de petróleo. Entonces, si notan ustedes, esos horizontes de planificación nos definen qué vamos a hacer. O Chile, por ejemplo, Chile en estos momentos, sus dos más grandes industrias, la primera es la cuprífera, el cobre, y la segunda es la industria salmonera. Entonces, hay una burguesía salmonera, por darles una idea, ¿no? Eso puede parecer gracioso, ¿no? Nosotros deberíamos armar una burguesía del PGRI, digamos, ¿no? Pero así funciona, o sea, si quieres desarrollar un país, lo que tienes que es concentrarte en estas actividades productivas para que puedas establecer un horizonte de planificación que te permita alcanzar los objetivos que estás planteando, ¿no? También pueden existir presiones internacionales como la Guerra Fría, la dependencia tecnológica y financiera, etcétera, ¿no? Bueno, ahora no se habla tanto de Guerra Fría, aunque evidentemente hay todavía remoras, ¿no? Si se ponen a pensar, en 1991 cae el muro, perdón, en 1989 cae el muro de Berlín, en 91 se desarma la Unión Soviética, pero todos esos elementos nos están mostrando que no estamos frente a un unipolarismo, ¿no? Se decía que en la década de los 90 era el triunfo del libre mercado, del neoliberalismo. Sin embargo, cuando vemos las tensiones que tenemos en el 2020, vemos que no es la única respuesta, ¿no? De hecho, se ha armado un bloque alrededor de China y Rusia, ¿no? Rusia, de la mano de Putin,
está queriendo generar una suerte de desarrollo que permita revivir las glorias del pasado, ¿no? Y nosotros estamos inmersos en medio de esa guerra fría, ¿no? Con menos intensidad, ¿no? Por ejemplo, ahora los norteamericanos no tienen un embajador desde hace años en Bolivia. El gobierno actual ha intentado restablecer las relaciones con los norteamericanos, pero tampoco es algo que nos muestre un esquema donde haya una alta injerencia de los norteamericanos, ¿no? La DEA, por ejemplo, aún no opera en Bolivia, en fin, o sea, no es. Y en el caso de los chinos también están intentando hacer algunas inversiones, en fin, tener cierto papel, pero no es grande. Entonces, si bien puede existir una suerte de alineamiento en términos de la Guerra Fría, eso no es tan preponderante. Lo que sí es preponderante es la dependencia tecnológica y financiera, ¿no? Una de las razones por las que no podemos desarrollarnos es precisamente porque tenemos esta dependencia tecnológica, ¿no? Es decir, hay una suerte de deterioro de los términos de intercambio. ¿Qué son los términos de intercambio? Denme un segundito, por favor. Bueno, mil disculpas. Entonces, esto de la dependencia tecnológica es importante, ¿no? A ver, más o menos la teoría que acompaña a esto es el deterioro de los términos de intercambio. Más o menos la idea es la siguiente, ¿no? América Latina vende cobre al mundo, pero el mundo le vende computadoras. Entonces, el mismo cobre, digamos, la libra fina, estamos vendiendo $4, ¿no? Pero esa misma libra fina
nos devuelven en forma de componentes a $100. ¿Me entienden? En otras palabras, el mundo, la China, Estados Unidos, le da un alto valor agregado a lo mismo que nosotros les estamos vendiendo. Entonces, secularmente hay un deterioro de los términos de intercambio porque en realidad nosotros estamos vendiendo cada vez más productos sin valor y del otro lado estamos comprando productos con un alto valor agregado. Entonces, de esa manera es que se explica también el subdesarrollo, porque, en otras palabras, siempre vamos a recibir ingresos subvalorados. Si ustedes quieren, para entenderme este tema del deterioro de los términos de intercambio, ustedes piensen en el intercambio entre campo y ciudad. El campo nos entrega alimentos, pero van a notar que estos alimentos tienen precios muy bajos, ¿no? La arroba de papa está a 30 bolivianos, ¿no? Pero generar esa arroba de papa es pues un trabajo enorme. Cualquiera que haya recogido o sembrado papa sabe de lo que estoy hablando. Pero para el citadino, la generación de esos 35 bolivianos pueden suponer, qué sé yo, un día de trabajo, digamos, si conduces un taxi, para decirles, de las actividades menos productivas, en un día vas a generar 35 bolivianos. ¿Notan la diferencia? Es decir, ellos o nosotros en la ciudad vamos a generar 35 bolivianos en un día de trabajo. Para conseguir esos 35 bolivianos, para conseguir esa arroba de papa, eso nos puede tomar unos 2 meses de duro trabajo, ¿no? Esa es más o menos la idea. Entonces, entre los países hay esa dependencia tecnológica. A nosotros nos venden los productos hechos, pero no nos enseñan cómo hacer. Y en la medida en que haya ese deterioro secular de los términos de intercambio, lo que va a ocurrir es que en el tiempo nosotros vamos a ser relativamente más pobres que ellos, ¿no? Y hay una dependencia financiera en términos de que las fuentes de financiamiento están pues por fuera de nuestros países. En otras palabras, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, el BID, son las instituciones que nos van a financiar el desarrollo. Ahora lo van a hacer en función a las condiciones que ellos tengan. Y esto no es por si acaso un tema que lo estamos discutiendo en términos de algo que no ocurre, ¿no? Gran parte, digamos, de los programas de reactivación que se van a llevar adelante, ya sea el gobierno que sea, ¿no? Porque eso depende de la gente va a decidir en uso de su derecho democrático por quién va a votar. Entonces, pero cualquiera de los gobiernos lo que va a tener que hacer es acudir al financiamiento internacional. Ese financiamiento internacional va a estar naturalmente condicionado, ¿no? Pero aún si no estuviera condicionado, lo cierto es que no es nada bonito que tengas que ir y prestar, porque en realidad con el tiempo uno va aprendiendo de los peligros que se supone pues estar endeudado. Entonces, ese tipo de situaciones son las que se tienen que trabajar y son con las que se enfrenta precisamente estos mecanismos de planificación. Ahora bien, ¿cuáles entonces son las características que tiene este proceso de planificación en América Latina? Y es lo que vamos a ver. No quiero que se me asusten, vamos a ver en términos matemáticos, no le vamos a dar una estructura, les voy a enseñar cómo se hace la planificación grande, ¿no? Hemos aprendido cómo podemos hacer un programa, un proyecto mediante el uso del marco lógico, etcétera, ¿no? Pero ahora les voy a enseñar lo macro, ¿no? Debido a que la planeación capitalista es diferente a socialista, es necesario señalar sus características. Primero, se puede afirmar que la planeación es parcial, incompleta y desintegrada, ¿no? ¿Por qué es parcial? Porque no tenemos el control, ¿no? Es decir, como es un mecanismo de planificación indicativa es que nos podemos reunir con los industriales y podemos establecer las metas
que queremos alcanzar en términos del horizonte de planificación. Pero si esas metas se cumplen o no, bueno, mucho depende de cómo la gente va a tomar en cuenta el plan. O sea, puede ser que funcione, puede ser que no funcione, ¿no? Es incompleta porque en realidad van a notar en las ecuaciones que vamos a construir con ustedes de que tiene que haber una identidad en términos del encadenamiento productivo que tenemos que hacer. En otras palabras, podemos llegar a la conclusión de que necesitamos tal volumen de gas, tal potencia en términos de electricidad, pero si eso no se cumple, entonces toda la cadena se cae, ¿no? Y por esa razón también es desintegrada, no es una planificación holística en términos de cómo funciona. En realidad, la planificación se compone de programas y proyectos desarticulados entre sí y su cumplimiento es obligatorio, pero más centrado esta obligación en términos del Estado. Se integra fundamentalmente por el sector público, que es quien promueve el plan, es decir, deja en segundo plano al sector privado, ¿no? Es decir, son los organismos estatales los encargados de esta planificación y el sector privado tiene sus propios planes, ¿no? Ojo, con esto no quiero que se lleven la imagen de que esta es la tragedia de la planificación, ¿no? Yo, por ejemplo, así en lo personal, soy alguien convencido de que la planificación es el camino para el desarrollo. O sea, si a mí me preguntan, yo les voy a responder, para mí la planificación es el camino. Pero tampoco me hago muchas ilusiones respecto a que el plan sea la respuesta de todo. ¿Por qué razón? Porque si no tienes un sector privado que sea muy dinámico, muy industrioso y que tenga una gran capacidad de crecimiento, todo esto se va a desarmar, ¿no? Esa es una realidad. La planeación del sector privado se realiza sugiriendo e indicando qué acciones deben ejecutarse para llevar a cabo el plan. El Estado no ordena, sino que indica, por lo que también se llama planeación indicativa. Se deja que opere en el mercado y que decidan los capitalistas dónde van a intervenir según sus intereses. Ahora, ojo, tampoco es que ni se lleven la imagen de que el Estado esté de manos atadas. No, en realidad van a notar que cuando los incentivos son los adecuados, para ponérselos en la parte práctica, dura, pragmática de lo que estoy hablando, es como cuando de pronto decides bajar las tasas de interés mediante tu política monetaria, pero además decides bajar los intereses a aquella parte que te interesa que crezca. Por darles una idea, vamos a bajar los intereses a todo lo que es industria y el sector agrícola. Entonces, si el dinero es más barato para invertir en la industria y en el sector agrícola, por supuesto que yo voy a hacer crecer todo lo que necesite para el funcionamiento de mi industria, ¿no? Y en contraposición, todo lo que sea interés para el consumo, para las importaciones, por decirles, si alguien quiere prestarse para viajar al exterior llevando divisas, nada, señora, ese le cobramos un 30%, pero al que quiere ser industria, le vamos a cobrar un 6% en términos de los intereses que vamos a necesitar. Entonces, así funciona todo este mecanismo, ¿no? Pero aún así, vamos a decir, la planificación del sector público es parcial e incompleta porque falta infraestructura, lo que se traduce como información estadística poco confiable, falta de especialistas preparados o inexistencia de articulación entre las diversas partes del sector público, ¿no? En otras palabras, la forma en la que estructuramos nuestros estados es un estado en el cual la información no está disponible, ¿no? A ver, para que tengan una idea de lo que estoy hablando, ¿no? La institución que maneja todos estos datos es el Instituto Nacional de Estadística, pero cuando ya se tiene que traducir el plan
a términos de acciones más concretas en el plano territorial, ahí es donde faltan las estadísticas, ¿no? Si alguna vez van a trabajar ustedes en este tema, por darles una idea, estadísticas más completas, ¿cuánto es el volumen de producción de Inquisibi por tipo de papas? No se sabe. O bueno, si se sabe, se tienen aproximaciones. ¿Cuánto es el volumen de producción de La Paz de pescado? La información poco confiable. ¿Cuánto es el volumen de producción de calzado en Cochabamba? Poco confiable la información. Entonces, esa información poco confiable, porque además no nos ocupamos de establecer los mejores indicadores. De hecho, en realidad, en cuanto al Estado, es la información financiera la que se tiene dentro de estadísticas adecuadamente compiladas. ¿Por qué? Porque el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas ha desarrollado toda una infraestructura para el manejo de la plata. Pero el manejo de la plata, el manejo del dinero, es solo una parte de la historia del desarrollo. En realidad, estas estadísticas en términos de producción territorializada, en términos de análisis que se tengan respecto a las potencialidades de los productores, bueno, es muy, muy leve. ¿Por qué? Porque en realidad nunca hemos establecido una estrategia de desarrollo coherente. Bueno, no nunca. Les voy a explicar en algún momento, por ejemplo, la estructura del Plan Bohan, que ha sido el más grande intento de planificación que hemos tenido en el país, ¿no? Pero todo esto, no por el hecho de que no se haya hecho, eso no implica que no tengamos que hacerlo. En realidad, una de las tareas fundamentales que tenemos que trabajar es precisamente construir toda esta infraestructura, ¿no? Hay también una falta de especialistas preparados, es decir, gente que conozca cómo se hace la planificación, por eso estamos trabajando actualmente y hemos aprendido cómo se hacen los indicadores y hemos aprendido cómo se hace el marco lógico, ahí tenemos una práctica pendiente, en fin, pero todos esos elementos nos permiten establecer cómo es que vamos a articular todos estos elementos, ¿no? O puede haber una inexistencia de articulación entre las diversas partes del sector público, eso lo podemos ver en el país, no solo no hay una articulación entre los distintos ministerios, muchas gobernaciones, por ejemplo, tienen sus propios planes en términos de desarrollo, otros directamente no los tienen, o en el ámbito municipal, no hay una lógica de planificación en relación a los grandes objetivos. Entonces, tampoco es que el Estado, pese a que pueda funcionar de una determinada manera, tiene todos los mecanismos para hacerlo. Y ojo, que esto que estamos viendo también del sector público también se presentaba en los países socialistas, ¿no? Una de las razones por las que la Unión Soviética cae es que precisamente no logra articular a toda su industria. Ahora, yo explico eso porque en gran medida los mecanismos de información que se tenían en la época no eran equivalentes a los que tenemos actualmente. También hay que tomar en cuenta que los intereses políticos frenan el avance de la población. Cambios de cuadros políticos en cada nuevo régimen gubernamental, es decir, puede haber un determinado gobierno que está siguiendo unas directrices de planificación y entra el nuevo gobierno y lo que hace es cambiar. Incluso, y esto también tienen que tomar ustedes en cuenta, en el caso boliviano, incluso cuando habían cambios de ministros, de pronto había una renovación parcial del personal. Entonces, todo ese know-how, todo ese conocimiento que se había acumulado tras largos años se pierde, ¿no? Y lo de malo es que no se elaboran pues planes a largo plazo. En otras palabras, estamos tratando cada vez de volver a descubrir la pólvora. El Estado tiene que cambiar el plan en función de las presiones políticas, intervención de intereses político-económicos del extranjero o por la influencia de las empresas transnacionales, ¿no? Eso, una de las razones por las que
la industria del gas, la industria hidrocarburífera no se ha desarrollado, es precisamente porque, en mi opinión, ha habido una suerte de captura de las entidades reguladoras y de las entidades que administraban precisamente eso, ¿no? ¿Por qué hablo de esto? Porque de considerarnos una potencia gasífera, de considerarnos el hub del gas por la posición geográfica que tenía en Bolivia, lo cierto es que ahora, si hacemos caso a las certificaciones internacionales, más o menos tenemos 10 trillones de pies cúbicos. Si nuestro consumo es más o menos 1 trillón por año, eso quiere decir que el gas más o menos nos va a durar 10 años, ¿no? Y después vamos a meternos en un problema. Y si notan, ese es un tema de planificación central que ya debería estar dentro del horizonte que tenemos que ver. Todos estos problemas o limitaciones se agudizan en los países subdesarrollados cuya planeación se queda en simples intentos que no arrojan resultados favorables. Eso desde el punto de vista crítico tenemos que ser realistas, lo cual no quiere decir, y esto es muy importante, de que sean herramientas inútiles. No, no, no. En realidad son muy útiles en la medida en que se aplican y gran parte del trabajo que van a realizar ustedes en los siguientes años se va a traducir en esto. ¿Por qué razón? Porque ya va a ser una cuestión de sobrevivencia del país, ¿no? En la medida en que se acaben los recursos del gas, entonces tenemos que hacer todo un proceso de planificación, ¿no? Y eso va a ser una de las grandes tareas que vamos a tener precisamente en los siguientes años, ¿no? Bien, hasta ahí estaríamos con la introducción. No sé si hay alguna pregunta, duda de parte de ustedes. Adelante, por favor. Les voy a habilitar los micrófonos para que podamos participar. Adelante, mis compañeros. Buenos días, licenciado. Buenos días, Eh, Edwin. Licenciado, una consultita, estaríamos hablando en todo caso de que todo este tiempo, digamos, toda la producción que se ha hecho así sin una planificación previa. Sí, en realidad sí, Edwin. No hay una planificación. Lo que ocurre es que más o menos, a ver, esta es la lógica, ¿no? En una economía de libre mercado, la oferta la definen los productores relacionando precio con costo. Ya, en otras palabras, si digamos nosotros queremos producir habas, ¿no? Entonces lo que vamos a hacer es ver cuál es el precio de la haba y sobre esa base vamos a calcular nuestros costos. Si hay un mayor margen de beneficio, entonces vamos a producir habas, ¿no? El caso que tú puedes ver con mayor claridad es el tema de la quinoa. Hace unos 2, 3 años la quinoa tuvo un repunte en su precio. Incluso hemos hecho el año de la quinoa, si recuerdas. Entonces, todos los quinoeros, o sea, toda la gente se ha dedicado a la quinoa porque subieron los precios, pero después bajaron los precios y ya nos hemos olvidado de la quinoa. Entonces, la característica de la economía capitalista es precisamente este caos que encierra. Y esa es la crítica de la planificación a la economía de mercado. Teóricamente, si pudiéramos planificar nuestro desarrollo, o sea, vamos a decir, tales personas se van a dedicar a la industria metalúrgica, tales personas a la industria de la quinoa, tales personas van a hacer máquinas, etcétera, en teoría debería funcionar mejor. Y eso es un poco lo que les voy a enseñar en la próxima clase, cómo se hace con ayuda de las matemáticas y la construcción de modelos que nos permitan ver cómo se puede hacer un horizonte de planificación. Bien,
Bien, mis compañeros, quedaríamos acá y nos veríamos el día viernes para que podamos establecer y diseñar nuestras herramientas, ¿ya? A ver, creo que tenemos por acá una pregunta más, ¿no? Alina nos dice, si no hay planificación a largo plazo, el PGD, Plan General de Desarrollo Económico y Social, no forma parte de la planificación. Sí, sí forma parte, Alina, y es precisamente algo que les voy a explicar la clase siguiente, cómo funciona el sistema de planificación integral del Estado en Bolivia, que se traduce en la ley 777, ¿no? Pero es mi obligación un poco explicarles los límites y las posibilidades del plan. Así como la economía de mercado tiene límites, o sea, a ver, para que me entiendan, ¿no? La economía de mercado tiene grandes ventajas, ¿ya? Pero tiene la desventaja de que concentra demasiado el ingreso y además tiende a generar mecanismos regresivos en cuanto a la producción. A ver, ¿qué quiere decir este trabalengua, no? Quiere decir lo siguiente. La economía de mercado te lleva a que tú te concentres en las industrias en las que eres más productivo y dejes de producir aquello en lo que no eres productivo. Es lo que se llama la teoría de la ventaja comparativa con David Ricardo. El problema de eso es que cada vez son menos las industrias en las cuales eres productivo como país y dejas de producir. Para darles una idea concreta de lo que estoy diciendo. Hace algunos años había una industria de ollas en el país, ollas de aluminio. Esa industria cada vez está teniendo menos capacidad de producción. ¿Por qué? Porque están llegando las ollas chinas y las ollas brasileras, que son más baratas que las nuestras. Entonces, esa industria poco a poco se va muriendo. Hace algunos años teníamos una industria de calzado, ¿no ven? Pero esa industria de calzado cada vez es menor porque la industria brasilera, la industria china, está haciendo que tengamos una menor capacidad de producción. Y eso es economía de mercado. ¿Y eso en qué se traduce? Se traduce en el alto crecimiento de la economía informal. ¿Qué se vende en la feria de 16 de julio? Evidentemente hay productos nacionales, pero la gran mayoría son importados. ¿A qué se dedica la gente en su gran mayoría? Ya no es a la producción, sino se dedica fundamentalmente a estas actividades de comercio informal. Por eso nuestras ferias son tan grandes. ¿Por qué se dice que son de baja productividad? Porque, bueno, en realidad todas las personas que alguna vez hemos vendido, bueno, estás ahí todo el día sentado en tu puesto y no estás cultivándote, no estás produciendo, ¿no? Por eso se llama que son salidas laborales pues de baja productividad. Ese defecto, por ejemplo, tiene la economía de mercado. La planificación también tiene defectos. Ahora, con eso, ¿qué quiero llevar? El espíritu crítico, precisamente, Alina, te permite cuestionar, te permite decir, esta no es una respuesta para todo, no es que si planificamos todo va a ir bien y tampoco que si hay economía de libre mercado todo va a funcionar bien, no, sino que ahí tienes que ser capaz de tejer. La próxima clase te voy a responder con precisión cómo funciona el Plan General de Desarrollo Económico y Social, cómo se articulan los distintos planes y cómo se hace en el caso boliviano, ¿no? Pero con eso quiero decirte que todo este contexto nos muestra las posibilidades y los límites de la planificación y de la economía de mercado. ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias por sus preguntas, mis compañeros. Nos vemos la siguiente clase.